El primer tema que estaremos viendo es estados de agregación de la materia. ¿Cuáles son estos? Los más comunes: sólido, líquido y gas. Bien, ¿cuál es el objetivo de esta clase? Es que ustedes puedan vincular la estructura, la naturaleza de los enlaces y las fuerzas de interacción con los estados de agregación en que se presenten las sustancias químicas en la naturaleza, y que puedan valorar la importancia de las propiedades del agua como compuesto indispensable para la vida. Iniciaremos hablando entonces de los estados de agregación de la materia. Como ustedes ya saben, todas las sustancias están constituidas ¿por qué? Por átomos, por iones o por moléculas. Y estas partículas están sujetas a fuerzas de atracción y fuerzas de repulsión. La relación de estas fuerzas es lo que me va a determinar a mí el estado en que una sustancia se presente. Entonces, las fuerzas de cohesión son las fuerzas de atracción entre las partículas de una misma sustancia, es decir, eso que las mantiene unidas. Esa interacción, esa fuerza que las mantiene unidas son las fuerzas de cohesión. Las fuerzas de repulsión son el resultado de la energía cinética que poseen las partículas y que las mantienen en constante movimiento. ¿Por qué? Porque entre más se mueva una partícula, entre más movimiento esté, más difícil va a ser que logren interactuar entre ellas y se formen fuerzas de atracción. Entonces, el resultado o la relación entre las fuerzas de cohesión y las fuerzas de repulsión es lo que me va a decir a mí en qué estado está la materia. Entonces, a partir de esta relación de fuerzas, podemos clasificar la materia como gases, líquidos y sólidos, teniendo en cuenta siempre que si modificamos la presión o la temperatura, provocaremos un cambio de estado. ¿Cómo así? Si usted tiene una sustancia líquida y usted modifica la temperatura, es decir, la pone a calentar, ¿qué va a pasar? Usted va a aumentar la energía cinética, por ende, ese líquido va a pasar a estado gaseoso. Si por el contrario usted disminuye la temperatura, entonces, ¿qué va a hacer? Va a aumentar las fuerzas de atracción porque está disminuyendo la energía cinética. Entonces, ese líquido va a pasar a estado sólido. Entonces, los estados también me dependen mucho de las condiciones de presión y temperatura. Existe una teoría que trata de explicar el comportamiento de las partículas en cada uno de los estados y también los cambios de estado que ocurren entre las materias. Esa teoría es la teoría cinético-molecular y es en la que se basan todas las características de los sólidos, líquidos y gases que vamos a estar viendo en la siguiente diapositiva. Entonces, la teoría cinética molecular me habla de tres aspectos diferentes: la distancia entre las moléculas, las fuerzas de atracción y el movimiento o la energía cinética que tienen las moléculas. Iniciando con los gases. En los gases, la distancia que hay entre las moléculas es muy grande comparada con su tamaño. Si usted ve aquí, todas estas distancias que hay, todos estos espacios, son mucho más grandes si comparamos ese espacio con el tamaño de la partícula, es decir, por las bolitas que están ahí. Los espacios son más grandes que el mismo tamaño de la partícula. Eso es lo que me dice el primer enunciado. Luego tenemos que prácticamente no existen fuerzas de atracción entre las moléculas de un gas. Como ellas están separadas, tan separadas y están en constante movimiento, prácticamente no se da la oportunidad de que se creen fuerzas de atracción entre las moléculas. Y tenemos que las moléculas de un gas se encuentran en un estado de movimiento rápido constante, chocan unas entre otras y con las paredes del recipiente. Es decir, que todas estas moléculas que usted ve ahí siempre están moviéndose en el constante movimiento por todo el espacio del recipiente y chocándose con sus paredes. Siempre están en movimiento.
Eso es lo que nos dice la teoría cinética molecular sobre los gases. Eso nos lleva entonces a las propiedades de los gases, que son el resultado del comportamiento de sus partículas. Tenemos la expansibilidad. ¿Qué me quiere decir eso? Que los gases ocupan todo el espacio disponible del recipiente que los contiene, ya que las moléculas poseen una gran energía cinética. Como ya dijimos, las moléculas de los gases están siempre en constante movimiento, es decir, que si usted agrega una cantidad de gas en un recipiente, ellas se van a mover por todo el recipiente y van a estar contenidas por todo el recipiente. Esta propiedad de los gases me indica que los gases no tienen forma ni volumen definido. Si usted agrega una sustancia gaseosa en un recipiente de 1 litro, él va a adoptar el volumen y la forma de ese recipiente. Si usted le agrega una sustancia gaseosa a un recipiente de 2 litros, él va a adoptar el volumen y la forma de ese recipiente. Entonces no tienen forma ni volumen definido. Alta compresibilidad. ¿Qué me dice eso? El volumen ocupado por un gas depende de la presión ejercida sobre este. Al haber tanto espacio entre las moléculas de un gas, eso hace que los gases se puedan comprimir. Porque cuando comprimimos, ¿qué hacemos? Disminuimos el espacio entre las partículas. Entonces, como hay mucho espacio disponible, eso me indica que yo lo puedo comprimir bastante. Entonces, por eso son altamente compresibles. Tienen baja densidad. Recordemos que la densidad es la relación entre la masa y el volumen. Entonces, si vemos por ejemplo este dibujo, vemos que hay mucho espacio, es decir, mucho volumen en comparación con la masa de las partículas. Entonces, si la densidad es la relación entre la masa y el volumen y tenemos poca masa, porque tenemos pocas partículas, pero tenemos un gran espacio, un gran volumen, entonces la densidad va a ser baja. Poca masa con respecto a un gran volumen. Y los gases tienen alta miscibilidad. Eso quiere decir que cuando usted toma 2 gases y lo agrega al mismo recipiente, ellos se van a estar moviendo, las moléculas de ambos van a estar moviéndose por todo el recipiente y se van a mezclar unas con otras. Como van a estar mezclándose, eso me indica que los gases son altamente miscibles. Luego, la teoría cinética molecular también me habla de los líquidos. ¿Qué nos dice de los líquidos? Las partículas de los líquidos están más próximas entre sí comparada con la de los gases. Por eso son más densos. Si usted ve, ya observamos aquí en el dibujo que aparece que el espacio entre las partículas es mucho más pequeño que en el de los gases. En el de los gases, si nos vamos un poquito hacia atrás, en el de los gases el espacio era grande y había menos cantidad de partículas. Ahora en los líquidos ya tenemos mayor cantidad de partículas y menos espacio. Entonces, eso es lo que me dice, las partículas de los líquidos están más próximas entre sí. También me dice que las partículas se hallan en continuo movimiento. Pero al ser más próximas entre sí, los choques de las moléculas, de unas moléculas con otras, son más frecuentes, por lo que la movilidad molecular es más restringida. Es decir, que ya los líquidos no se pueden mover tan libremente como lo hacían los gases. ¿Por qué? Porque ya hay menos espacio disponible. Entonces ya no se pueden mover tan libremente las partículas de los líquidos como lo hacían las partículas de los gases. Y
perdón, también nos habla de las fuerzas. ¿Qué dice de las fuerzas? Que los líquidos se hallan sujetos a fuerzas lo suficientemente altas como para mantener a las partículas juntas, pero no tan altas como para impedir que se muevan. Es decir, existen fuerzas de atracción. Recordemos que en los gases prácticamente no existían. Aquí en los líquidos sí existen fuerzas de atracción, pero no son lo suficientemente altas como para impedir que las partículas se muevan. Es decir, las partículas de los líquidos se siguen moviendo, se deslizan unas sobre otras. Y eso nos lleva a las propiedades de los líquidos. ¿Cuáles son? Volumen constante. Debido a las fuerzas de atracción intermoleculares, son relativamente altas como para impedir que las sustancias líquidas se expandan. Si recordamos los gases, nos ven a la mente que los gases no tienen un volumen definido, es decir, que ellos se expanden por todo el recipiente y adoptan la forma y el volumen del recipiente. Acá los líquidos sí tienen un volumen definido, es decir, ellos no se pueden expandir. ¿Por qué? Porque ya existen entre ellos fuerzas de atracción, entonces eso no permite que ellos se expandan. Por lo tanto, tienen un volumen constante. No van a adoptar el volumen del recipiente. Tienen forma variable. Eso sí, lo tienen igual que los gases. Forma variable. Adoptan la forma del recipiente que los contiene. Cuando usted toma un líquido, agua por ejemplo, el agua y usted lo vierte en un recipiente, el agua adopta la forma del recipiente que la contiene. Entonces, ¿eso se debe a qué? A que aunque existen fuerzas de atracción, todavía las moléculas de los líquidos se pueden mover. Y al poder moverse, ellos adoptan la forma del recipiente. Tienen viscosidad variable. Según las fuerzas de cohesión de algunos líquidos, como el aceite, fluyen lentamente, mientras otros, como el agua, lo hacen con mayor rapidez. Recordemos que la viscosidad es la resistencia de un líquido a fluir. Entonces, si las fuerzas de cohesión son altas, el líquido se va a mover, pero va a ser viscoso, se va a mover lentamente. Y si no son tan altas, entonces el líquido va a ser menos viscoso, por ende se va a mover más rápidamente. Son prácticamente incompresibles. Aún a altas temperaturas, el volumen se altera muy poco, debido a que el espacio libre entre las moléculas es mínimo. Recordamos que los gases se podían comprimir, ¿por qué? Porque había mucho espacio entre las moléculas de los gases. En los líquidos hay espacio, pero ya no hay suficiente espacio como para poder comprimirlos, entonces son prácticamente incompresibles. También tenemos la tensión superficial. ¿Qué es la tensión superficial? Son las fuerzas que se crean en la superficie, en las partículas de la superficie de un líquido. Eso permite que ciertos objetos no muy pesados puedan posarse o pararse sobre la superficie de un líquido. Como por ejemplo cuando usted ve un insecto parado sobre la superficie de un río, por ejemplo. Eso se debe a ¿qué? A la tensión superficial, que son las fuerzas que se crean entre las partículas de la superficie del líquido. También está la capilaridad, que es el ascenso espontáneo de un líquido dentro de un tubo estrecho. ¿Y eso se da por qué? Por las fuerzas que existen, las fuerzas de atracción que existen entre las moléculas del líquido con las paredes del tubo. Entonces, si se crea una fuerza de atracción, las moléculas suben a través de las paredes del tubo. Eso se llama capilaridad. Y difusión lenta es cuando dos líquidos se mezclan. Veíamos que los gases tenían alta miscibilidad, es decir, que ellos se mezclaban rápidamente. ¿Por qué? Porque ellos estaban en constante movimiento. Entonces, dos gases se mezclaban rápidamente, eran miscibles, altamente miscibles.
Los líquidos se les llama difusión. Tienen una difusión lenta, es decir, se mezclan pero lentamente. ¿Por qué? Porque ya no se pueden mover tan libremente como las partículas de los gases. Y luego tenemos ya los sólidos. ¿Qué me habla la teoría cinético-molecular de los sólidos? En los materiales sólidos, las fuerzas de atracción intermoleculares son mucho más potentes que en las partículas de los líquidos y los gases. Es decir, que ya las fuerzas de atracción entre las partículas de un sólido son altas, son muy altas. Las partículas están muy atraídas unas con otras. También nos habla que las partículas se mantienen juntas y ordenadas. Ya ven ustedes en la imagen que se ponen bien juntitas unas con otras y ordenadas. Ya no vemos espacios intermoleculares, es decir, ya no vemos espacios entre moléculas, entre las partículas, ya no vemos por ahí ningún espacio disponible. Y con respecto al movimiento, ya las partículas de un sólido no pueden moverse. Si recordamos, la de los gases se movían libremente, la de los líquidos se movían, pero ya no se podían mover tan libremente. Y acá, en los sólidos, las partículas no se mueven, no pueden moverse. ¿Por qué? Porque las partículas están muy pegadas unas con otras, entonces ya ahí no pueden moverse. ¿Cuál es el único movimiento que pueden hacer los sólidos? Vibrar. Ese es el único movimiento que pueden hacer los sólidos. Y esto me lleva a las propiedades de los sólidos. Forma definida. Recordemos que ni los gases ni los líquidos tienen forma definida. ¿Por qué? Porque sus partículas se pueden mover. Pero ahora acá las partículas de los sólidos no se pueden mover. Y como no se pueden mover, su forma es definida. Ellos no van a adoptar la forma de recipiente que los contiene. Tienen un volumen definido. También, al igual que los líquidos. Tienen un volumen definido. ¿Por qué? Porque sus moléculas no se pueden expandir. No se pueden ni siquiera mover. Entonces ellos tienen un volumen definido. Son incompresibles. Al no existir espacios entre las moléculas, obviamente un sólido no se puede comprimir porque necesitamos espacio para comprimir y no hay espacio entre las moléculas de un sólido, entonces no se puede comprimir. Y tienen una difusión muy lenta, debido a que sus moléculas ocupan posiciones fijas y apenas pueden separarse. Cuando usted agrega un sólido a un líquido, quizás él lentamente se vaya a ir disolviendo. Es decir, si usted agrega un tarrón de azúcar en un líquido, en agua por ejemplo, ella lentamente se va a ir desmoronando, pero eso va a ser muy muy lento. ¿Por qué? Porque las moléculas no se pueden mover. Entonces es un proceso muy muy lento. Difusión muy lenta se llama. Tenemos que también existen dos tipos de sólidos: los sólidos cristalinos y los sólidos amorfos. ¿Cuándo son sólidos cristalinos? Esto yo lo veo cuando ocurre un cambio de estado. Cuando el cambio de estado ocurre de manera gradual, se obtiene un sólido cristalino. ¿Por qué? Porque las moléculas se ubican de forma ordenada en una red tridimensional. Es decir, si yo tengo un líquido y yo empiezo a disminuir la temperatura poco a poco de forma gradual, ese líquido, las moléculas de ese líquido van a ir perdiendo su energía cinética y ellas van a ir perdiendo movilidad y se van a ir ordenando para formar un sólido cristalino. Pero si yo, al hacer el cambio de estado, hago un enfriamiento abrupto, las partículas no van a tener ese tiempo como de ordenarse y se va a formar entonces un sólido amorfo, en el cual las partículas tienen casi la misma distribución
que un líquido, pero han perdido su movimiento, es decir, no tuvieron ese tiempo de ordenarse de manera cristalina, sino que se mantienen igual como cuando estaban en forma líquida, pero pierden su movimiento. Eso se da cuando hay un enfriamiento abrupto. Tenemos los cambios de estado. ¿Qué son los cambios de estado? Son los procesos por los cuales una sustancia cambia de un estado a otro. Entonces, si cambia de sólido a líquido, el proceso se llama fusión. Si cambia de líquido a sólido, se llama solidificación. Si cambia de líquido a gas, el proceso se llama evaporación. Y si cambia de gas a líquido, condensación. Si cambia directamente de sólido a gas, se llama sublimación. Y si cambia directamente de gas a sólido, sublimación inversa o regresiva. Las que tienen la flechita roja es porque necesitan un aumento de energía de temperatura, y las que tienen una flechita azul son las que necesitan una disminución de la temperatura. Una vez vistos los estados de la materia, también tenemos que dedicar un espacio al agua. El agua es la sustancia más abundante en la biosfera y su capacidad para formar soluciones con un sinnúmero de sustancias hace que cerca del 90% de las disoluciones sean acuosas. El tema de soluciones es el tema más importante de sexto año. Entonces, como lo dice aquí, el 90% de las soluciones son acuosas. Por tanto, debemos dedicarle un espacio a la molécula de agua antes de empezar el tema de soluciones. Entonces vemos un poco de lo que es la molécula de agua. La molécula de agua es una molécula triatómica. ¿Qué quiere decir triatómica? Está formada por 3 átomos. 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. ¿Unidos mediante qué? Mediante enlace covalente. Así se llama el enlace covalente polar. Así se llama el enlace que une al hidrógeno con el oxígeno en la molécula de agua. También nos habla del ángulo que se forma. Dice que estos átomos no están unidos en una línea recta, sino que se ubican formando un ángulo de 104,5 grados, lo que hace que la molécula sea dipolar. ¿Qué quiere decir dipolar? Que tiene 2 cargas. Tiene cargas positivas y tiene cargas negativas. ¿Dónde están las cargas positivas? Con los hidrógenos. Los hidrógenos tienen carga positiva, por eso hay un más ahí. Y la carga negativa está con el oxígeno. Y algo muy importante que tiene las moléculas de agua es que entre ellas se genera una fuerza de atracción llamada puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno es lo que mantiene unidas a las moléculas de agua y se forman gracias a las cargas que tiene dicha molécula. Es decir que, por ejemplo, aquí donde está este hidrógeno positivo, va a venir otra molécula de agua, pero desde el lado del oxígeno que tiene carga negativa y se va a pegar aquí. Y aquí también va a venir otra molécula, pero del lado del oxígeno que tiene carga negativa y se va a pegar aquí. Y de este lado va a venir una molécula de hidrógeno, una molécula de agua, perdón, del lado del hidrógeno que tiene carga positiva y se va a pegar aquí. Entonces siempre la unión es hidrógeno, oxígeno, hidrógeno, oxígeno. Estas fuerzas se llaman puentes de hidrógeno y le dan muchas propiedades importantes al agua, como por ejemplo el punto de fusión y el punto de ebullición. Entonces, entre las propiedades físicas del agua, vamos a ver esas dos primero que todo: punto de ebullición y punto de fusión. Ustedes saben que la temperatura
de ebullición del agua es de 100 grados Celsius y la de fusión es de 0 grados Celsius. Y aunque usted no lo crea, estas temperaturas son muy altas si las comparamos con otros compuestos que estén formados por hidrógeno y otro elemento que no sea el oxígeno. Por ejemplo, aquí nos ponen el ácido sulfídrico. Si ven, el punto de fusión del ácido sulfídrico es menos 81 grados Celsius y el punto de ebullición es menos 61 grados Celsius. Comparados con los del agua, menos 81 comparado con 0 y menos 61 comparado con 100, entonces vemos que el punto de ebullición y de fusión del agua es sumamente alto. ¿Y a qué se debe esto? A los puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno hacen que las fuerzas entre las moléculas de agua sean muy resistentes. Por eso sus puntos de ebullición y de fusión son relativamente altos. Otra de sus propiedades físicas es la densidad. ¿Cuál es la densidad del agua? Es 1 gramo sobre mililitro, es decir, que en 1 gramo de agua hay 1 mililitro de agua. Esto también es bastante único, es una propiedad bastante única del agua, que en 1 gramo de agua sea igual a 1 mililitro de agua, eso es una propiedad bastante única. Pero también tiene otra, dentro de la densidad tenemos otro aspecto muy extraño, que es cuando el agua pasa de estado líquido a estado sólido. Si recordamos lo que acabamos de ver, las partículas de los líquidos tienen espacios entre ellas, espacios intermoleculares, y la de los sólidos tiene menos espacio. Eso pasa en la mayoría de las sustancias, pero no pasa en el agua. En el agua, las partículas del agua, pero cuando está en sólido, tienen más espacio de cuando está en líquido. Eso hace que el hielo sea menos denso que el agua líquida. Y es por eso, como ven en la imagen, que el hielo flota en el agua. Pero eso se debe a que el agua no se comporta como la mayoría de las otras sustancias. Porque cuando se vuelve sólida, en vez de sus partículas pegarse, lo que hacen es separarse. Eso hace que las partículas en estado sólido tengan menos densidad que las partículas en estado líquido. También tenemos otras propiedades como su apariencia. Sabemos que el agua no tiene sabor, no tiene olor y no tiene color. Y si tiene alguna de estas, entonces quiere decir que está contaminada. También está la tensión superficial, que ya lo explicamos hace un rato, que es lo que permite la fuerza de atracción entre las moléculas de la superficie, que es lo que permite que se puedan posar sobre la superficie del agua cierta cantidad de insectos. Por eso es lo que vemos en los ríos, ¿no? Cuando vemos un insecto parado en el agua. Y también tiene propiedades químicas. Así como tiene propiedades físicas, como las vistas anteriormente, también tiene propiedades químicas. Y estas propiedades químicas, ¿cómo se ven? En las reacciones en las que ella participa. Entonces la molécula de agua participa en varias reacciones. Reacciona con óxidos. Reacciona con óxidos metálicos para producir hidróxidos. Reacciona con óxidos no metálicos para producir ácidos. También reacciona con los metales. Reacciona con los metales para producir hidróxidos. O también reacciona con los metales para producir óxidos. Y también produce hidrógeno gaseoso. Y reacciona también con los no metales. Reacciona con los dos metales para producir óxidos e hidrógeno gaseoso. Entonces,
El agua, aunque ustedes no lo crean, es una molécula reactiva, es decir, que reacciona con gran cantidad de sustancias. Ahora hablando un poco de en qué nos beneficia o cómo nos ayuda la molécula de agua. El agua es uno de los constituyentes principales de las células por sus propiedades, o sea, por todas las propiedades que ya vimos anteriormente y otras más, es indispensable para la realización de las funciones vitales en los organismos. Algunas de las que podemos mencionar de las muchas que hay es que disuelve gran cantidad de nutrientes. Los nutrientes los disuelve y permite que nuestro cuerpo los pueda absorber. Transporta sustancias al interior del organismo. Constituye un medio en el que ocurren las reacciones metabólicas. Contribuye a mantener constante la temperatura del organismo y a protegernos contra los cambios bruscos de temperatura, y es el hábitat donde vive gran cantidad de especies acuáticas. Y sin olvidar que entre el 50 y el 70% de nuestro peso es agua, entonces es algo totalmente vital tanto para nosotros como para los demás seres vivos. Y aparte de ser vital, también nos ayuda en muchas cosas de nuestra vida diaria. La necesitamos obviamente para beber, para comer, pero también para nuestra higiene personal y para la limpieza del hogar, para regar los cultivos. También en otros lados se utiliza como medio de transporte. Si usted quiere transportarse a una isla, lo hace a través del agua. Nos ayuda a obtener energía eléctrica. Por ejemplo, aquí en Panamá nosotros son hidroeléctricas, así que a través del agua obtenemos nuestra energía eléctrica. También se utiliza en las industrias para mantener las máquinas a una temperatura constante, para evitar que éstas aumenten su temperatura y se dañen, al igual que en nuestros carros. Si nosotros no le agregamos agua al radiador del carro, ¿qué pasa con el carro? El motor se quema. En la elaboración de alimentos, bebidas y diversos productos químicos, y también para el turismo y la recreación. Así que no es solamente importante para mantenerlos vivos, sino que es sumamente importante para una gran cantidad de actividades que nosotros debemos de realizar. Y bien, entonces hasta aquí es el primer tema. Como ya les expliqué, se les estará enviando un taller para que lo resuelvan. Si tienen alguna duda de la explicación, pueden escribirme a WhatsApp de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Posteriormente les estaré enviando el taller para que lo resuelvan y lo vemos entonces la otra semana.